Bueno, este es el primer video que voy a intentar que salga bien. Y va a tratar sobre la unidad 3 del programa. No tengo apuro en que trabaje en esta unidad. Ya les dije, la materia es larga, hay que hacerlo lentamente. Pero bueno, me interesa poder tener una aproximación con ustedes, por lo menos de esta manera. Y les decía, la unidad 3 del texto del manual de Silvana Filippi, que trata acerca de lo que se denomina el Renacimiento carolingio. Es una etapa del pensamiento filosófico cristiano que, como bien lo dice el mismo apunte, va a circunscribirse a la temprana Edad Media. Estamos hablando del siglo IX, y se va a extender formación y desarrollo de esta escolástica durante los siglos XI y XII. ¿Por qué llamamos Renacimiento y por qué lo llamamos carolingio? Porque tenemos la idea de que el Renacimiento pertenece al 480, al siglo XV. Y sin embargo aquí estamos hablando de un renacimiento, pero es un renacer que no tendrá que ver tanto con el arte y con el recupero de las ideas filosóficas de la antigüedad griega, sino que va a tener que ver más este renacimiento con el arte sacro y con lo litúrgico. Por eso renacimiento. Es un renacer de estas liturgias que comenzaron a desarrollarse en el temprano cristianismo, ¿no es cierto? En lo que se llama cristianismo primitivo. Y también les decía, ¿por qué carolingio? Bueno, Renacimiento carolingio porque el protagonista de este empuje, de este impulso, va a ser Carlomagno. Entonces, les decía, estamos en la temprana Edad Media. Reinado se va a asentar en lo que hoy llamamos Francia. Es el reino franco del Renacimiento carolingio. Carlomagno fue coronado hacia el año 800, estamos hablando después de Cristo, por supuesto, hacia el año 800 como emperador por el Papa León III. Y bueno, reina bastante, aproximadamente a partir del año 771 reina. Bueno, y es coronado emperador. Y él va a tomar el modelo de Constantino, el modelo de cómo va a llevar adelante su reinado, va a ser a la manera o analogándolo a Constantino. Y la pregunta va a ser justamente la misma pregunta que se hizo a sí mismo Constantino, es cómo vivir el cristianismo, cómo vivirlo. Sabemos que Constantino tuvo no sé si la feliz idea o no, pero fue quien hizo que el cristianismo fuese la religión oficial, o sea, oficializó al cristianismo. Bueno, ahora, ¿cómo vivirlo? Una vez que ya, bueno, el cristianismo es religión oficial desde hace ya bastante tiempo, y bueno, ¿cómo vivirlo ese cristianismo? ¿Cómo proteger a la iglesia de los enemigos que tenía? Porque de hecho seguían teniendo muchos sectores que la perseguían. Entonces, para que, además de llevar adelante esta acción, de lo que tenía que ocuparse Constantino, de reeducar a sus súbditos en este ejercicio, en esta práctica religiosa, y en tercer lugar también promover la educación inclinada cristiana. Entonces, tres elementos importantes de Carlomagno
que son entonces la lucha contra los enemigos, remodelar las costumbres de los súbditos y, en tercer lugar, promover la educación en la fe cristiana católica. Ya estamos hablando de la religión católica. Además, el tema de los sacerdotes, cómo es que los sacerdotes cumplen su misión de propagadores de la fe. Bueno, todos unos temas que no van a ser objeto de estudio de la materia, pero me interesa que ustedes se contextualicen temporoespacialmente para entender de qué se trata esto. La lucha entonces contra el paganismo, y además el tema de los funcionarios del imperio, que no lo traicionen. Entonces los funcionarios del imperio también debían de profesar esta religión y no, bueno, sabemos que obviamente siempre hubo traiciones, siempre, en toda monarquía, en todo hubo, pero había que tratar de que fueran las menos. Bueno, entonces toma todo esto como ejemplo de lo que fue el Imperio Romano y trata de aplicarlo a su época. En esta época van a aparecer, en este intento de divulgación del cristianismo, lo que se conocen como las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias, monásticas o monacales y catedralicias o palaciales. En estos espacios, tanto en el orden de lo estrictamente religioso, como también en el orden se van a dictar clases, y estas clases van a estar distribuidas. Por un lado, va a haber obispos, va a haber abades, o sea, todo lo que tenga que ver con abadías, monasterios, por eso se llaman monásticas catedralicias, y por otro lado van a estar las que correspondan a la corte, como les dije, en las que van palaciales. Pero en ambos casos, quienes están o estarán a cargo de la transmisión de estos conocimientos van a ser personas pertenecientes a la iglesia. No va a haber maestros laicos, no, jamás. Todos van a ser hombres de fe. Dicho esto, que lo harán esto todos hombres de fe, y lo vuelvo a repetir porque me parece que se cortó en el video un poco, nos vamos a encontrar con distintas escuelas. Pero a mí lo que me interesa que ustedes sepan antes que esto, que está en el cuadernillo de Filippi también, es que estas escuelas van a dividir los conocimientos en lo que se llama el trivium y el quadrivium. El trivium, como la palabra lo indica, van a ser 3 disciplinas, 3 materias, podríamos decir hoy, de estudio, y en el quadrivium 4. Unas van a ser las artes liberales y otras van a ser las artes. ¿Cuáles van a ser unas y otras? Está también en el cuadernillo. Las artes liberales se estructuran alrededor de lo que ya Boecio había presentado. Y bueno, las artes liberales van a ser, por ejemplo, la mecánica, son destinadas al puro conocimiento. Entonces tenemos las que comprenden el trivium, van a estar la gramática, la retórica y la lógica. Y el quadrivium va a contener la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Esas van a ser las 4. Más tarde se va a desarrollar la filosofía en sentido propio. Más tarde se va a desarrollar la filosofía en sentido propio, pero no es que la filosofía tenga un espacio específico, ni dentro de un grupo ni dentro del otro. Bueno, no voy a hablar de cada uno de estos pensadores. Tenemos a Juan Escoto Erígena, que
Esto prefiero que ustedes lo lean. Después está como otro pensador importante. Scott Orígenes es muy importante. Tenemos a San Anselmo y su famoso argumento ontológico, que ya lo vamos a ver. Lo que quería es hacer esta grabación a modo de prueba para ver cómo sale, y que tuviesen un contexto histórico de esta época. Si por ejemplo hablásemos de Alcuino de York, filósofo, creo que en el manual de Filipis también está Alcuino, pero no obstante no vendría mal decir algunas cuestiones de él, porque no se extiende mucho Filippi sobre él. Bueno, no importa, no lo encuentro. Pero por ejemplo, la vida de él nace, bueno, como les dije, en York. Esto sería, lo podemos denominar, ¿no es cierto? Él aprende a leer y luego frecuenta, como lo hacían todo en aquella época, una escuela episcopal. Forma parte del Concilio de York, de hecho es lector en el Concilio de York, y después trabaja también en Canterbury como, bueno, más tardíamente es ordenado diácono. Esto no es tan importante. Lo interesante del pensamiento de Alcuino, que es el encargado de dirigir una escuela palatina. Y esta escuela palatina que la tiene que organizar de acuerdo a la estingio. O sea, hay un director, hay un organizador, grandes maestros, y Alcuino se va a configurar como uno de ellos. La preocupación de Alcuino es el respeto por los derechos de cada individuo, y tiene un rasgo, su pensamiento, de lo que habla de agustinismo político. Bueno, también le toca lidiar con una herejía, también una herejía de la época. No vamos a detallar cuál va a ser. De Alcuino es lo importante. Todo lo que él va a decir se va a recoger en el siglo X. Él dice que lo que pretende es construir una nueva Atenas, no una nueva Roma. Una nueva Atenas. No toma a Roma de modelo. Pero esta Atenas que tiene que ser como cristiana. Organiza los estudios como si fuesen una escala para llegar hasta la contemplación. Entonces va a poner en relación los dones del Espíritu Santo, que esto lo toma de San Agustín, y coloca obviamente la escala, es la escala del trivium, el quadrivium, derecho, filosofía, la filosofía misma es la contemplación, y esto ya lo vieron ustedes en Filón de Alejandría, ¿no? La coloca como una, como diría Boecio, como ancila de la teología, sirvienta de la teología. Todo esto lo toma de los medievales. No voy a entrar en la filosofía del derecho de Alcuino, porque no sería lo que nos corresponde para la materia. Bueno, hasta ahí estaríamos en esto. Después, otro pensador interesante, como les dije, Juan Escoto Erígena, también llamado Eriúgena, se lo conoce de las dos maneras. Lo situamos en el siglo IX también, es de la corte de Carlos el Calvo, el emperador. Va a ser Carlos el Calvo, va a ser el emperador de esa época. Una escuela palatina también. Carlos el Calvo abre la escuela palatina y se va a preocupar de la enseñanza. También abre otras muchas escuelas, y muchos jóvenes van a acudir a la escuela de
de donde daba clases Juan Escoto Eriúgena. Él escribe una historia universal para también instruirlo a Carlos el Calvo, porque muchas de las cosas que escribían esta gente era justamente para instruir al propio emperador, ¿no? Y los instruye tomando como modelo la instrucción que se había llevado adelante hacia los emperadores romanos. Pero recuerden que el modelo de ciudad no es Roma, sino... bueno, Carlos el Calvo era muy culto. Bueno, el interés estaba centrado en la gramática, la retórica y la historia. Fue una escuela que tuvo grandes copistas. Copistas saben que son aquellos que copian de los escritos que se supone fueron los originales venidos desde la antigüedad tardía, ¿no? ¿Qué otra cosa más añadir al respecto? Bueno, Escoto es porque su origen es escocés, eso sí. Estoy leyendo acá un apunte que tengo hecho en la computadora, lo textual, pero no es la idea. Su origen, como les dije, algunos dicen que es escocés, por eso Escoto, pero también algunos suponen que el origen es irlandés, así que no se sabe bien si fue Escocia o Irlanda su lugar de nacimiento. Quiero comentarles cosas que no estén en el apunte de Filippi, si no tendría mucho sentido esto. Tuvo gran influencia en los siglos posteriores y bueno, su texto estrella, podemos decir, es La división de la naturaleza, de División in Natura, esto hasta el siglo XV, que fue muy estudiada, pero muy difícil de entender, porque algunos sostienen, por eso no es santo, era un idealista, y algunos sostienen que hay escondido en esta división de la naturaleza que él hace una suerte de panteísmo. Él plantea que la realidad se compone de ciertas leyes, hay seres en diversa jerarquía. Estos seres con diversa jerarquía en la naturaleza él lo divide en 4. A uno le llama la naturaleza que crea y no es creada. Se está refiriendo obviamente a Dios como creador. Dios es parte de la naturaleza que él crea, pero él no es creado. En segunda instancia está la naturaleza que es creada y crea a su vez, y ahí él introduce a las ideas divinas. O sea, naturaleza, las ideas son naturales y son creadas por Dios y crean a su vez. Las ideas crean nuevas ideas, ¿no? Luego la naturaleza, que es creada, pero no. Y ahí son, ¿quiénes? Son las criaturas, todas las criaturas, los seres creados por Dios, pero que a su vez no pueden crear. No ve al hombre como un co-creador, como lo podría haber visto San Agustín. Y luego, en último lugar, la naturaleza, que ni crea ni es creada. Y ese es el retorno a Dios como fin último. Bueno, vemos acá entonces que tanto en la primera categorización como en la última se ve la coincidencia en Dios mismo. Y si nos ponemos a pensar, la segunda y la tercera corresponderían al cambio, a todo lo que cambia, ¿no es cierto? Bueno, ya por hoy la primer grabación que les quiero hacer. Vamos a ver cómo ha salido y espero que sea clara, ¿no? Quizás no me gusta esta forma de transmisión del conocimiento, pero bueno, es lo que tenemos.